Hola de nuevo y bienvenidos a mi canal Dale al Lápiz. En este vídeo tutorial os voy a enseñar cómo hago yo lo que son las arrugas de la cara, de la piel, así como darle sombra y para darle volumen, ya que me habéis pedido algunos por correo de que a ver si podía hacer un vídeo tutorial de cómo hago lo que es la textura de la piel. Entonces en este vídeo voy a ir explicando poco a poco y lo vais a ir viendo cómo hago la textura. También le he dejado un poquito más lento de lo que suelo hacer en vez de un timelapse. Lo que he hecho ha sido grabarle un poquito más rápido de lo normal, pero no llegando a ser un timelapse, para que podáis verlo tranquilamente cómo va el proceso y el tipo de materiales que uso. Así es que bueno, sin dilatarme más, os voy a ir explicando pues lo que voy haciendo y el proceso. En esta parte estoy haciendo los ojos. Como veis, hago primero el contorno y con diferentes difumino con un pincel para ir difuminando lo que es el grafito que voy dejando sobre el papel. Primero lo que hago es lo que es el contorno y hago las partes más oscuras y de ahí luego voy degradando con el esfumino y con el pincel. Ese sería un lapicero, un HB, para dar un poco de lo que es la parte de las sombras para que empiece a coger volumen. El volumen lo vais a ir cogiendo a medida que vais dando capas. Esto lleva muchísimas capas, ya lo iréis comprobando. Ese lapicero es un H3 para dar la parte, digamos, darle un poquito de sombra, pero no llegar a dar lo que es el matiz que quiero dar luego al final. Con ese lo que hago es primero dar un fondo sobre ese fondo para ir luego dibujando y que vaya cogiendo volumen. Este tipo de dibujos yo siempre los hago a base de capas. Lleva muchísimas capas, mucho trabajo, pero luego la verdad que la terminación que os da ya lo podéis comprobar que vamos, es una terminación extraordinaria. Como veis, con el lapicero estamos dando primero lo que es un fondo y con el pincel digamos que repartimos un poquito el grafito para que no se vean los trazos. Volvemos a dar lo que es empezando a coger, que coja un poquito de textura. Simplemente al principio es para que coja un poquito de textura lo que es la piel. Luego ya iremos dando más tonos, más sombras y oscureciendo más. En la parte del ojo ahí estoy dando ahora que será un lapicero, un 6B, que es la parte de lo que son las cejas. Y el esfumino siempre, pues eso, trabajo mucho con el esfumino con el pincel. El esfumino la verdad es que es muy agradecido porque una vez que ya lo tienes manchado un poquito con grafito, incluso muchas veces podéis pintar directamente con el esfumino para dar toques y dar sombras. Os viene muy bien la verdad. Aquí vuelvo a remarcar lo que es el ojo para dar sombra. Ya veis como ya va cogiendo lo que es el dibujo, va cogiendo tono, va cogiendo volumen, poquito a poco. Y esa base de capas. Con el borrador voy dando ligeros toques para que no vaya perdiendo lo que son los puntos de luz, que no se me pierdan, no se me manchen en exceso porque se van a manchar, pero bueno, le vas dando un poquito para que no pierdas todo el volumen. Ahora con un lapicero HB ya he cambiado y ya empiezo a dar un poquito más de tono más profundo, más oscuro. Antes, como visteis, con el 2H daba lo que era un pequeño fondo y ahora ya con el HB voy dando un poquito lo que son ya partes donde lleva, digamos, partes de las arrugas, empezando a darle. Como veis, es poco a poco que vaya cogiendo textura. Siempre os aconsejo que cojáis una zona y en esa zona la adelantéis un poco, no sin llegar a terminarla del todo, para que no perdáis lo que es el conjunto del dibujo. Cogéis una zona y vais trabajando sobre esa zona. Cuando ya la tengáis bastante adelantada, cambiáis de zona. Bueno, ahora vamos a lo que son las arrugas del ojo, que era lo que me habéis pedido que cómo hago para que queden tan realistas. Como veis, primero dibujo lo que es la parte de la sombra, es lo primero que dibujo. Digamos que tú el papel ya lo tienes en blanco, con lo cual las luces ya las tienes dadas. Con lo cual lo que tienes que ir haciendo es el fondo de lo que es las zonas oscuras. Con lo cual empiezas a trabajar sobre lo oscuro y degradando, reforzando siempre la parte más oscura y dejando las luces siempre pues blanco. Luego lo retocaremos un poquito y con el esfumino pues iremos dando
un degradado para que lo vayáis viendo. Ahora estamos haciendo la parte de abajo del ojo, lo que se suele llamar las ojeras. Como veis, siempre empiezo por la parte oscura y desde la parte oscura degradando con el efumino. Este es un H3, como veis, porque quiero marcar ahí una parte muy fina, que es una arruga muy marcada y muy finita, por eso lo he hecho con ese lapicero. Y ahora ya pues seguimos dando volumen y oscureciendo. Como veis, ya empieza a coger cuerpo y empieza a coger volumen. El lapicero siempre que sí que os aconsejo que le llevéis siempre bien afilado. Como veis, siempre saco mucha punta el lapicero porque eso te da un detalle muy bueno para dibujar. Tumbándole ahora, como le vas tumbando, como lo voy tumbando, vas dejando grafito y si luego le queréis unos puntos más concretos, le ponéis más de pico, como en este caso, y lo marcáis más. ¿Que queréis dejar lo que es un poco de degradado? Tumbáis más el lapicero, con lo cual por eso siempre me gusta trabajar con las puntas así, en este tipo de lapicero. Otras veces también uso un portaminas de mina muy fina, una mina de 0,3 con diferentes durezas para cuando son detalles ya muy especiales. Como veis, seguimos dándole, ya veis que ya va cogiendo forma y a base de capas es como os va a coger volumen lo que es el dibujo. Ya estamos con lo que son las arrugas propiamente dichas. Cada vez vamos oscureciendo más la parte oscura y seguimos degradando con el esfumino y con el pincel. Y siempre marcando lo que son las arrugas bien. Pero es un trabajo muy laborioso. No querráis terminar un retrato de este tipo en poco tiempo porque es muy difícil. Lleva mucho trabajo, son muchas horas y es a base de capas, capas y capas. Una vez que ya tenemos todo este volumen que ya veis que va cogiendo, pues seguimos ensanchando el dibujo y vais siguiendo para adelante. Ahora me he cambiado un poco al otro ojo para darle un poquito más de oscuridad para que vaya cogiendo cuerpo y comprobéis cómo va uno y cómo va el otro, que a medida que le vais dando cada vez con un grafito más blando, te va cogiendo más volumen. Esto es una forma de trabajar simplemente lo que se suele llamar claros y oscuros. Es trabajar con las sombras, los claros y los oscuros, reforzando siempre la parte oscura y degradándola las partes donde vaya degradada. ¿Veis? Vamos dando más fondo, la parte más oscura de la piel, vamos dando poquito a poco, no vamos directamente dando el tono que tiene lo que es la piel. A mí me gusta trabajarla poco a poco. De esa manera llevas más control sobre los lapiceros y más control sobre el dibujo. Poco a poco le va a ir dando la profundidad que os vaya gustando. Este dibujo lo he adelantado bastante para que no se haga tan pesado el vídeo, porque es que si no, sí, va a ser interminable. Pero no lo he adelantado demasiado para que podáis apreciar bien el proceso paso a paso. Ya que me habéis pedido algunos de que por favor no lo haga tan deprisa, pero es que si no sería imposible marcar un
un vídeo de este tipo si no hacemos un time-lapse. Entonces de vez en cuando colgaré vídeos así tipo tutorial en el que iremos más despacio y os iré explicando. Como podéis comprobar, ahora estamos con la parte de la nariz. Ya veis que en el momento que trabajamos un poquito en el lateral el tabique nasal de la nariz en los laterales, ya veis el volumen que va cogiendo la nariz. En el momento que trabajas un poco lo que es la parte de las sombras, te coge una profundidad bastante buena. Este es el borrador monocero, lo uso bastante. Sirve mucho para dar muchos tonos de lo que son puntos de luz. Ya que a medida que también vais pintando, también se va manchando el papel y veces que hay que ir limpiándole la parte blanca donde vais a dejar las luces. Como veis, seguimos trabajando el ojo. Cuanto más lo trabajéis, más realista os va a quedar, está claro. Simplemente es claro oscuro, oscurecer las partes de sombra, degradarlas, para que no se aprecien cortes. Pues si se aprecia un corte en unos puntos determinados, sí, se tienen que apreciar. Pero hay otros que tiene que ser como un degradado de la piel. La piel no es toda igual, ni tiene cortes rectos, es poco homogénea, no es homogénea, va cambiando dependiendo de la parte en la que estés dibujando. Como veis ya empieza a coger bastante volumen y ya se va apreciando lo que es la profundidad de lo que es el ojo, que es lo que vamos dando. Seguimos trabajando con la parte de la frente, las pequeñas arrugas de lo que son de la cabeza, y con el pincel trabajamos con ella para repartir el grafito, que nos quede homogéneo, no nos queden muchos cachos así muy profundos, muy marcados exageradamente. El lapicero prácticamente lo tienes que deslizar, no tenéis que apretar, porque si lo que queréis es que sea un tono más oscuro, pasar a un lapicero con un tono más oscuro. No por apretar más vaya a coger. Tenéis que ir cogiendo los lapiceros, los tonos que os vaya pidiendo. Si necesitáis un tono más oscuro y estáis con un 2B, pues pasaros a dibujar con el 4B, pero nunca apretando, siempre deslizando el lapicero para que suelte el grafito suave, no marcar el dibujo. Así si tenéis que corregir parte del dibujo, os lo va a permitir. Si marcáis muchísimo, no os va a quedar bien y no os va a permitir luego retocar algún dibujo. ¿Veis? Como podéis comprobar aquí, con el borrador monocero, le he dado primero toda la profundidad y ahora ya resalto más las luces todavía. Y ya te da la sensación de lo que es la arruga de la piel, súper realista. Seguimos haciendo, como veis es muy sencillo. Lo único que lleva muchas capas, es muchas capas y muy laborioso. Pero luego no es tan complicado como parece en un principio. ¿Veis ahora la forma que le estamos dando con el pincel y el lapicero remarcando lo que hemos dado antes? Y sigue cogiendo más volumen todavía. Cuanto más trabajemos una zona, más capas lleve, digamos, más realidad le estamos dando. También es cierto de que hay veces que lleva tantísimo ya trabajo, de tanto grafito, no es este el dibujo en el caso, hay otros dibujos que llevan muy oscuros, que ocurre que cuando ya le das tanto tono oscuro ya no te coge más oscuro. Y ya digamos que te salen brillos, te salen unas manchas que eso no hay forma ya de hacerlo. Entonces, por eso siempre, dependiendo de la zona en que dibujéis, tenéis que siempre adaptar el tipo de lapicero al trazo que queréis hacer.
que es una parte en lo que es muy, muy, muy oscura, empezar directamente con un 4B os aconsejo. No empecéis con un lapicero, un HB, un 3B o un 2B, porque cuando querráis subir de tono ya no os va a coger porque ya está el papel sumamente impregnado de grafito y no te va a coger el tono que oscuro que debería de coger. Esa parte ya está y ahora vamos a empezar un poco con la parte de lo que es los labios. Como veis siempre empiezo muy suave, haciendo que es la forma para no perderlo, dando las partes oscuras, remarcando un poquito, con el pincel le vuelvo a dar, seguimos marcando. Ahora veis, con un lapicero más blando ya le marco lo que es la parte de la comisura de la boca, todo lo que es la junta de la boca, de los labios, más oscuro, pequeñas sombras en el labio superior, para que ya vaya cogiendo volumen y nos vayamos haciendo una idea de lo que es el cuerpo entero, de lo que es el dibujo en sí. Seguimos trabajando el labio superior, dando lo que son más sombras, y luego con el esfumino matizamos. Como veis ya ha cogido bastante cuerpo y empezamos a seguir trabajando toda la zona. Ahora vamos a hacer la parte inferior, el labio inferior, igual que hemos hecho el superior, empezando por las partes con un lapicero, dando las partes más blanquitas, dando un poquito las formas. La parte que tiene más luz la dejamos y para que vaya cogiendo un tono poco a poco. Como veis el dibujo ya va cogiendo bastante cuerpo y lo importante sobre todo es que quiero que entendáis la forma de lo que son las arrugas, lo que os llevo comentando todo el vídeo, que son jugar con las luces y las sombras. Es muy importante luces y sombras. Con todos los dibujos en blanco y negro, simplemente es eso, un dibujo en blanco y negro es jugar con luces y sombras, no tiene nada más. En el momento que entendáis ese concepto y lo sepáis aplicar, ya no tiene ningún misterio y cada vez que vayáis dibujando veréis que vais mejorando muchísimo. Y sobre todo no os dé miedo dibujar, no os dé miedo de que si algo sale mal, se repite, se borra y se vuelve a probar, que para eso lo hacemos todos. Y si hay que borrar, pues se borra y se vuelve a empezar, sin ningún problema. Pero nunca tener miedo, ni coger el lapicero con miedo, ni nada. Los trazos tenéis que intentar hacerlos sueltos. Y yo, por ejemplo, siempre todos mis dibujos me gusta hacerlos en vertical. Siempre he aprendido a dibujar en vertical. Y aunque mucha gente dice que es mucho más difícil, para mí la verdad me es mucho más cómodo. Sales fuera y con un caballete puedes pintar en cualquier lado, sin necesidad de llevar una mesa, ni tener mesa, ni nada. Y aparte que la soltura que coges con el lapicero y todo mejor en vertical, no es lo mismo que en horizontal. Que también os podéis apoyar en el dibujo. Como veis a la derecha tengo un plástico que prácticamente no le uso, pero hay veces que cuando ya él está bastante adelantado, sí cojo el plástico y me lo pongo para apoyar algunas veces la mano y no manchar el papel. Hay otras veces que no suelo apoyarle, pero vamos, que no os dé miedo, sobre todo que no tengáis miedo a la hora de dibujar. Como veis aquí ya bastante más adelantado ya el dibujo, el volumen que va cogiendo. Y es simplemente lo que estamos comentando. Bueno, pues este es el dibujo y el que os quería comentar, de que es un dibujo que ya colgué el vídeo en Tylar y este lo quería colocar así para que vierais lo que son las arrugas, cómo hago yo lo que son las arrugas de la piel.
que me pareció un dibujo bastante interesante por el tema del dibujo en sí, de lo que es la fotografía, que al llevar esas arrugas os iba a gustar, para que comprobéis cómo se hace lo que es el volumen de la piel, en este caso. Y como veis siempre, pues eso, jugar siempre con los primeros muy suave, lapicero fumino, y vais subiendo de tono. Vais subiendo de tono, cada vez un lapicero un poquito más blando, para que oscurezca más. Y es simplemente esto. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dar de nuevo las gracias a todos por seguirme en mi canal. Dar la bienvenida a todos los suscriptores nuevos. Y bueno, iremos subiendo poco a poco vídeos. Ahora estamos haciendo estoy haciendo otro que ya lo subiré un poquito más adelante. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Y sobre todo, pues eso, seguir dibujando si os gusta. Y poquito a poco ya veréis cómo vais viendo unos resultados increíbles. Bueno, nada más que deciros y nos vemos en el próximo vídeo de Dale el Lápiz.